Gloria a Dios. Algunos se preguntarán todavía por qué este grupo ha llegado hasta aquí, hasta Argentina. De pronto alguien puede pensar, deben tener mucho dinero, porque se necesita dinero para poder transportarse por los países. En enero estábamos en Guatemala, todo el mes de febrero estuvimos en Cuba, alrededor de unas 60 personas de diferentes naciones. Luego pasamos a Venezuela durante medio mes, y luego ahora estuvimos en Brasil, vinimos a Argentina, luego vamos a Chile, y luego de Chile vamos a México, y luego de México vamos a Colombia, y luego seguimos, porque esto no para. Y ciertamente todo esto vale millones y millones de dólares. Pero no estamos aquí porque tenemos mucho dinero. Tampoco estamos aquí porque queríamos conocer Argentina. Por supuesto que Argentina tiene ciudades y lugares muy bonitos que nos toca verlos de paso, pero no venimos a pasear. Tampoco estamos aquí porque no tenemos algo para hacer en los países donde estamos. Tenemos muchísimo trabajo, muchísimos proyectos, muchísimas cosas que se están desarrollando. Entonces no es porque no había otra cosa que hacer y bueno, vamos a recorrer los países. No. ¿Por qué estamos aquí entonces? ¿Cuál es la verdadera razón por qué estamos aquí en Argentina? Nosotros estamos aquí porque estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Esa es la razón por qué estamos aquí. Porque estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. ¿Y para qué hacemos la evangelización mundial en nuestros días? Con una sola razón: preparar el regreso del Señor. El pacto de la evangelización mundial en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, el Señor dijo: ustedes terminan de hacer la evangelización mundial y yo estoy a las puertas. Ustedes terminan de dar este testimonio en todas las naciones y yo estoy a las puertas. Por eso la iglesia primitiva corrió con ese corazón, con esa fe, con esa visión de que el Señor ya regresa. Y nosotros queremos ver el regreso del Señor en nuestros días.
Y por eso hacemos la evangelización mundial en nuestros días. Porque lo que está retrasando el regreso del Señor es que no se ha hecho la evangelización mundial con el evangelio de la Biblia. Se han predicado otros evangelios. Y no es exageración decir que después de finalizada la tarea de la iglesia primitiva, que vemos registrada en el libro de los Hechos, el evangelio original se perdió. Por eso yo he dicho en varias ocasiones que este movimiento de evangelización mundial es más relevante que la reforma del siglo XVI. ¿Por qué lo digo? Porque es que Martín Lutero y todos los que lo acompañaron en el momento y más tarde, como Wesley, Calvino, Arminio y otro grupo grande de personas que participaron activamente en la reforma, ellos no llegaron al núcleo de las Sagradas Escrituras. Ellos sí hablaron de Cristo y de Jesucristo y de Jesús, pero ellos no predicaron con Biblia en mano que Jesús es el Cristo. Y es muy diferente creer en Cristo y predicar a Cristo que creer que Jesús es el Cristo. Es muy diferente. Pero solo quien ha recibido la revelación de que Jesús es el Cristo, como la recibió Pedro, Pablo, Apolos, Aquila, Priscila y la iglesia primitiva, solo ellos pueden entender esta diferencia. Los reformadores más sobresalientes no predicaron que Jesús es el Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por sus escritos, por lo que ellos enseñaron y quedó registrado. Entonces ellos no pudieron llegar al núcleo de las Sagradas Escrituras. Ellos no descubrieron o no les fue revelado el evangelio original de la Biblia. Entonces no es exageración decir que el evangelio original de la Biblia se perdió a partir del momento que terminó el trabajo de la iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que son ya cientos de años que esto se perdió. Pero Dios en estos últimos tiempos está restaurando el evangelio original de la Biblia. Y Dios le plació a nosotros traernos esta revelación para compartirla con el mundo. Y aquí hay personas que seguramente en estos 2 días han recibido ya esta gracia de Dios. Aquí hay personas que han sido conmovidas. Aquí hay personas que han sido impactadas. Aquí hay personas que han sido motivadas. Pero hay personas que han empezado a recibir esta revelación. Es una minoría. Si nosotros solamente los conmovemos, no hemos logrado nada. Perdimos la venida aquí. Si nosotros solamente los impactamos, no hemos logrado nada. Si nosotros solamente los motivamos con mensajes y con enseñanzas bonitas, no hemos logrado nada. Y de hecho nos ha ocurrido
En algunas partes donde hemos ido, hemos tenido hasta más de 1000 personas escuchando este mensaje y nadie ha recibido la revelación. Pero bueno, se dio el testimonio. Ese es el evangelismo, dar el testimonio, compartir el evangelio. Ya el que alguien reciba la revelación es otra cosa. Y eso no lo puedo hacer yo. Lo hace directamente el Padre a través del Espíritu. Hay personas que reciben la revelación y piensan para su iglesia nomás. Dicen, con esto voy a hacer crecer mi iglesia. Y hay otras personas que reciben la revelación y piensan en su ciudad. Y hay otras personas que reciben la revelación y piensan en su país. Pero hay otras personas que reciben la revelación y piensan en el mundo entero. Y nosotros entramos a Argentina orando. Y mientras alguien está aquí dando la palabra, nosotros estamos orando. Pero no solamente nosotros, sino muchas personas de nuestras congregaciones en los países están orando y hasta ayunando para que este mensaje no caiga a tierra. Porque hay personas que lloran, nos abrazan y nos dicen, Dios los trajo. Estamos felices de que nos haya traído Dios. Pero a la semana están completamente oscurecidos, completamente en lo mismo y hasta peor de lo que los encontramos. Pero nosotros sabemos algo inequívocamente, es que aquí en Argentina Dios tiene personas muy valiosas que han sido preparados desde la fundación del mundo por Él, para este día, para esta hora. Y nosotros los andamos buscando. Y si tenemos que volver, volvemos a seguirlos buscando hasta encontrarlos. Porque sabemos que el Señor tiene esas personas. Las tiene también en Colombia, en Brasil, en todas las naciones. ¿Y para qué tiene el Señor esas personas? Él los tiene preparados para recibir esta palabra y para hacer la evangelización del país y del mundo. Dios tiene preparadas a esas personas. Y nosotros los andamos buscando. Y cuando entramos a hacer una conferencia en un lugar, nos estamos fijando permanentemente en las personas para ver quiénes son, a ver si ahí están. Y así como ustedes se fijan en nosotros, nosotros nos estamos fijando permanentemente en ustedes para ver quién es, dónde está. Porque queremos encontrar esa persona o esas personas. Y estamos atentos. Cuando no los encontramos, pues nos sentimos un poco como no muy felices. Pero nos queda la satisfacción de que dimos el testimonio en ese lugar. Y lo dimos de la mejor manera que se pudo.
Así que yo espero que esta tarde el Señor nos ayude para que podamos ver bien quiénes son los que Dios tiene aquí en esta conferencia. Nosotros no somos conferencistas. Aunque pudiéramos convocar a alto nivel para dar conferencias en lugares muy grandes y con mucha gente, tenemos condiciones para dar conferencias a alto nivel, pero no somos conferencistas. Nosotros estamos haciendo la evangelización mundial en nuestros días. No somos conferencistas. Pero alguien dirá, pero entonces ¿para qué hacen estas conferencias? ¿Sabe para qué hacemos estas conferencias nosotros? Para buscar a esa persona que venimos a buscar aquí en Argentina. Las ligas deportivas invierten millones de dólares buscando por el mundo una persona que tenga aptitudes para esa disciplina deportiva. Nosotros lo hacemos para buscar una persona que Dios tiene preparada para salvar la nación y salvar al mundo. Ni siquiera venimos buscando al que quiere hacer la evangelización mundial. Venimos buscando al que Dios tiene preparado, no al que quiere, sino al que Dios tiene preparado para salvar esta nación y para salvar al mundo. Y sabemos que Dios los tiene en Argentina. Aquí los tiene el Señor y son valiosísimos. Y estamos anhelante de irlos encontrando. Hoy estamos concluyendo nuestro tercer seminario en Argentina. Y el lunes nos vamos creyendo de todo corazón que no fue en vano haber entrado aquí a Argentina. Yo creo que Dios nos está prosperando nuestro camino. Y yo creo que Él guió nuestros pasos hasta esta nación. Y no vinimos aquí por voluntad nuestra, sino por voluntad de Dios, a dar este testimonio de que Jesús es el Cristo, demostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces aquí estamos, pero yo personalmente tengo la convicción de que a partir de nuestra salida del país se va a activar algo muy poderoso sobre este suelo argentino, y es la evangelización con el evangelio verdadero. Normalmente cuando hacemos campañas, grandes campañas que en todos los países las hemos hecho, en la mayoría de los casos lo que queda es agotamiento, desgaste financiero, hay veces deudas grandes y conflictos internos entre los organizadores. Por lo menos eso nos ha pasado reiteradas veces en Colombia, en cruzadas multitudinarias. Mucho trabajo, demasiado trabajo y demasiados millones que se necesitan. Pero lo peor es que después todo queda igual. Los templos vacíos, otra vez la incertidumbre, y a ver cuándo hacemos otra cruzada para ver si esto es diferente. Aquí empieza algo así como
sin tanta relevancia. Pero después de nuestra partida, y nadie queda con deudas, después de nuestra partida, se suelta la evangelización del país y luego del mundo. Y esto ha sido el común denominador en todos los países donde Dios nos ha permitido entrar y en todas las ciudades donde hemos llegado. Así que ustedes lo van a ver con sus propios ojos en Argentina. Lo van a ver con sus propios ojos. Lo grande que va a ocurrir después de que nosotros salgamos de este país. Y estamos anhelantes de escuchar ese testimonio. Gloria a Dios. De lo que el Señor va a hacer en esta nación. Yo quiero que leamos un pasaje de la Escritura que leí ayer por la mañana y lo quiero recordar hoy. En Jeremías capítulo 5. Y leemos del versículo 1 hasta el 6. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miras tú tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Yo les dije que hay muchos problemas hoy en el mundo, en todas las naciones. ¿Y por qué hay tantos problemas inclusive en la iglesia? Donde están los hijos de Dios, las hijas de Dios. ¿Por qué es tan difícil ser pastor? Hay problemas de todo tipo en el mundo. Y dijimos que la causa de estos problemas no es el presidente de la República. No es el Congreso o la Asamblea de Legisladores, como lo llaman en algunas partes. Entonces, ¿cuál es la culpable o la causa de que hayan demasiados problemas en el mundo? Y hemos dicho que la causa es porque hace falta una persona. Y ese uno es el que andamos buscando. Ese uno que conozca verdad, que haga justicia, que conozca el camino de Dios. Y dice el profeta que
buscó en los niveles bajos de la sociedad y todo mundo estaba enloquecido, en tinieblas y desorden, como el Génesis 1:2. Y luego buscó entre los grandes. Quizá ellos conozcan el camino de Dios. Y fueron a ellos y tampoco. También habían quebrado el yugo. Habían quebrantado la voluntad de Dios, el pacto de Dios. No había nadie y el Señor dijo: si hay uno, yo perdono a Jerusalén, mi ciudad santa. Yo la perdono. Si hay uno solo. Es que hoy nadie está predicando el evangelio original de la Biblia. Nombrar a Cristo, nombrar a Jesucristo y a Jesús se ha convertido en una palabra más del vocabulario religioso evangélico. Pero nadie sabe, nadie conoce quién es Cristo, ni qué significa que Jesús es el Cristo. Y le pregunté a varios aquí en la conferencia y no pudieron captarlo. Le pregunté a niños, a jóvenes, a pastores y a mayores, y no lo captaron. Espíritu Santo nos ayude. Espíritu Santo nos ayude. Nadie hoy está predicando que Jesús es el Cristo, con Biblia en mano, como lo hicieron los apóstoles y la iglesia primitiva y los patriarcas y los profetas. Es que hoy nos fuimos a predicar otras cosas. Joel Osteen es uno de los predicadores más famosos en Estados Unidos. Miles de personas lo escuchan a diario. Pero Joel Osteen no está predicando el evangelio de la Biblia. Él está usando la Biblia para dar mensajes motivacionales, como tener una mejor imagen, como tener una mejor estima, cómo tener una mejor familia, cómo prosperar en los negocios, cómo irme bien en los asuntos financieros, cómo alcanzar sueños y metas. Pero él no está predicando con Biblia en mano como lo hizo Pablo, Apolos, Pedro, Juan, Aquila, Priscila, el mismo Señor y los profetas, hablando y demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Es que ese es el ministerio. Dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra en Corinto, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Es que cuando un hombre está entregado a la predicación de la palabra de Dios, lo que sale por su boca, lo que fluye por su ser, es que Jesús es el Cristo. Pero ese es el mensaje perdido. Ese es el que nadie está predicando. Cuando el pastor Ricardo Rodríguez de Colombia se proponía hacer una mega iglesia hace casi 40 años atrás, igual el pastor César Castellanos, un grupo de colombianos en el que estaba yo, nos propusimos levantar 500 iglesias. Mientras ellos levantaban una, nosotros 500. Todos lo logramos. Ellos levantaron la mega y nosotros las 500. Yo fui parte del consejo directivo de esa organización por muchos años. Una de las organizaciones cristianas más grandes del país. Ahí estuve yo. Pero teníamos una cosa en común con el pastor Rodríguez y el pastor Castellanos.
no teníamos el evangelio original de la Biblia. Y esto que estoy diciendo solo me lo pueden entender hoy los que recibieron esta revelación. Los que no recibieron esta revelación aquí están ofendidos. Es que se puede levantar una mega iglesia sin el evangelio original de la Biblia. Y de hecho es una de las preocupaciones muy grandes que hoy tenemos y por las que estamos aquí en Argentina pagando todos nuestros costos. No venimos por una ofrenda, ni por un abrazo, ni por un aplauso, ni por una fotografía. Se están avivando las iglesias y están creciendo sin el evangelio de la Biblia, con otro evangelio. Y lo similar no es el evangelio. Lo parecido no es el evangelio. Pero solo quien conoce un Rolex original sabe cuando le están ofreciendo una imitación. Quien no conoce un Rolex original fácilmente paga una imitación pensando que es un original. Los billetes falsos son muy parecidos a los verdaderos. Solo quien tiene la condición para detectar un falso billete puede darse cuenta que no es verdadero. Y estos días vi a una persona en una entidad financiera en Colombia metido en problemas por incluir un billete falso en una consignación. Antes solamente perforaban el billete y lo quitaban y ya. Ahora hay que llenar una documentación. ¿Por qué este señor porta un billete falso y lo quiso introducir en el banco? Entonces tiene que pasar por un proceso. Se pueden hacer muchas obras, fundar 500 iglesias sin el evangelio de la Biblia. Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude. Es que Pedro estuvo 3 años y medio, los discípulos al lado del Señor, durmiendo ahí cerquita de él, comiendo en su mesa de lo mismo que el Señor comía, y no tenían la revelación de que Él era el Cristo. 3 años y medio. O sea, no es alarma de que nos pase a nosotros que en 2 días no lo podamos captar. ¿Cuál es el mensaje que vinieron a traer estos pastores de Corea, de México y de Colombia y de otros países? Necesitamos esa persona para salvar esta nación y para salvar al mundo. En Lamentaciones, libro de Lamentaciones, leemos aquí algo muy importante. En el capítulo 4 dice el versículo 1: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Aún, versículo 4: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese.
La peor crisis del mundo no es económica, no es educativa, no es social. La peor crisis del mundo es haber perdido el evangelio de la Biblia. Cuando perdimos el evangelio de la Biblia, se perdió todo. En realidad, cuando perdimos el evangelio de la Biblia, perdimos la Biblia. Porque ya dijimos que la verdad de que Jesús es el Cristo no fue dicha en un rincón de la Biblia. Todos los 66 libros de la Biblia vinieron para explicarnos lo que significa que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que nos está predicando hoy. Los pastores tenemos que predicar, ¿para qué? Para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Porque Juan 20:31 lo resume todo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. No se puede tener vida sino aferrándose a la vida. No se puede extraer energía si no nos pegamos a la fuente. La vida que recibimos cuando creemos que Jesús es el Cristo no es cualquier vida, es la vida de Dios que entra en nosotros. Y esa es la que hoy carece el mundo. ¿Por qué tantos problemas en el mundo? Porque la iglesia no ha podido proyectar esta revelación al mundo con la Biblia en la mano de que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué la iglesia no ha podido proyectar esta revelación al mundo? Porque nosotros los pastores no la hemos revelado a la iglesia. Y nosotros los pastores, que somos los que mejor hacemos la obra de Dios en la tierra, no recibimos esta revelación. Y esto está confirmado por todo el mundo, por todas las naciones. ¿Y por qué nosotros no recibimos esta revelación? Porque fuimos criados por instituciones religiosas que no tienen la revelación. Yo estudié teología, ya se los dije ayer, y fui director de una institución teológica varios años en mi país. 40 años predicando esta Biblia. Y no me pude dar cuenta por 40 años de que el único mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Y nunca lo pude predicar. Por eso fui sorprendido el día que escuché al pastor Cho predicando este mensaje en una emisora de radio. Y en 30 minutos Dios empezó a abrir mis ojos y me empecé a dar cuenta que yo no estaba siendo honesto en la entrega del mensaje de Dios a la gente. Yo no estaba predicando con la Biblia en la mano que Jesús es el Cristo. Nunca lo pude enseñar. Nunca oí a mis mentores enseñarlo. Jamás oí a los contemporáneos de otras denominaciones predicarlo. Jamás escuché a un profesor de teología hablarme en las aulas de teología, más de 6 años sentado estudiando teología con profesores relevantes de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica. Y no les escuché nunca, con la Biblia en la mano, enseñar que Jesús es el Cristo. Es que para eso es que vino la Biblia. Para eso vinieron los 66 libros de la Biblia. Fue para enseñarnos que Jesús es el Cristo, para que yo crea que Jesús es el Cristo y para que creyendo tenga vida en su nombre. Este es el mensaje perdido.
¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Pero ¿será que el oro verdadero se ennegrece? No puede ser. Dice aquí que los niños lloran por pan y no hay quien les dé una borona. Y dice que mueren de sed y no hay quien les dé una gota de agua. Pero ¿de qué pan habla y de qué agua está hablando? Dice que la iglesia vino para ser columna y baluarte de la verdad. ¿Pero de cuál verdad? De que Jesús es el Cristo. Porque esa es la mejor definición del Evangelio. La mejor definición del Evangelio no son buenas nuevas. La mejor definición del Evangelio es que Jesús es el Cristo. Y Pablo, Pedro, Juan, Apolos, Aquila, Priscila y el mismo Señor fue lo que enseñaron durante su ministerio. Que Jesús es el Cristo. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que pregonar, para que el mundo salga de los problemas y para que el mundo deje de morir de hambre y de sed al recibir esta vida que entra cuando se cree que Jesús es el Cristo y se mantiene creyendo. Amén. Amén. Este es el mensaje desaparecido del mundo y fue el que predicó los patriarcas, los profetas, el Señor, los apóstoles, la iglesia primitiva. Dice Hechos 5:42 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Es que hay personas que ni siquiera después de oír 2 días esta predicación no pueden decir que Jesús es el Cristo, ni terminar una oración diciendo lo pedimos todo en el nombre de Jesús el Cristo. No lo pueden hacer, porque hay unos patrones, unas estructuras muy difíciles de romper en la mente y en las personas. Pero hemos predicado sin cesar desde ayer, con Biblia en mano, que Jesús es el Cristo. Algunos piensan que el Evangelio es liviano, que es superficial, que es simple. No es así. El Evangelio no es simple, no es liviano, no es superficial. Yo pensé eso y por eso lo dejé a un lado y me fui a predicar otras cosas. Y yo fui un excelente motivador con la Biblia. Y mucha gente vino a escucharme predicar. Y pastoreé iglesias numerosas. Y teníamos 6 emisoras de radio propias. Y muchas cosas más. Pero solo había una cosa que yo no sabía. Y que yo no podía predicar con la Biblia. Es que Jesús es el Cristo. Y el Señor dijo que en esto consiste la vida eterna. Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú enviaste. Entonces, ¿de qué vida eterna estamos hablando si la gente no conoce quién es Jesús el Cristo? ¿De qué salvación estamos hablando? Dios, ¿sabe por qué estoy aquí? Porque esta revelación entró en mi corazón. Y si no, no estaría aquí. Porque no voy a correr 1 milímetro para predicar lo que prediqué 40 años. Para decir lo mismo que dije 40 años y que lo dije a gran escala. Porque yo no prediqué en un rincón. Yo prediqué en auditorios muy grandes. Y teníamos iglesias en Colombia muy grandes, de miles de personas.
Esta es la vida eterna. Este es el mensaje que la gente necesita para vivir. Por eso es que la gente en la iglesia vive en tanto problema, en tanto vacío y desorden, en tanta oscuridad. Es porque no se conoce el evangelio de la Biblia. Es que el evangelio no es simple. Dios necesitó 66 libros para explicarnos lo que significa que Jesús es el Cristo. Y no podemos predicar esto. Y los predicadores nos vemos en dificultad cuando nos paramos en un púlpito para hablar de que Jesús es el Cristo con Biblia en mano. Porque no hemos venido a decir que hay que dar un mensaje cristocéntrico. Si usted entendió que hay que dar un mensaje cristocéntrico, usted no entendió nada. No hemos venido a decir que tenemos que predicar cristocéntricamente. Es que Cristo no es el centro de la Biblia. Es que Él es el todo de la Biblia. La Biblia tiene un solo mensaje. Juan 20:31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Proverbios, Lamentaciones, Ruth, Esther, toda la Biblia vino para enseñarnos que Jesús es el Cristo. Pero esto no lo podemos predicar. Y por eso yo fui sorprendido y tuve que llorar como un niño pidiéndole perdón a Dios. ¿Cómo es que he predicado 40 años este libro llamado Biblia? Y yo nunca pude predicar que Jesús es el Cristo, demostrándolo como lo hicieron los patriarcas, los profetas, el mismo Señor Jesús. Apolos, Pablo, Pedro, Juan, Aquila, Priscila y toda la iglesia primitiva. ¿Qué pasó? La humanidad está muriendo de hambre y de sed. No por falta de religión, por falta de esta palabra, que es la única que da vida. La única. Yo hice cruzadas grandes de sanidad y milagros. Y me concentraba el milagro, el milagro, el milagro, el milagro, el milagro. Corre por tu milagro, el milagro, el milagro. Y en la publicidad salía mi voz diciendo: mientras yo voy predicando, usted se va sanando. Uy. Y venía la gente y que ocurrían muchas cosas. Pero yo no predicaba a nadie que Jesús es el Cristo. ¿Y para qué fue que Dios nombró ministros? Efesios 4:11. Para preparar a los santos, perfeccionarlos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús el Cristo. Para eso es que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es que la Biblia tiene una sola conclusión. ¿Cuál es la conclusión de la Biblia? Que Jesús es el Cristo. Y el predicador no puede tener una conclusión distinta a la Biblia. La conclusión del discípulo tiene que ser la misma de las Escrituras, que Jesús es el Cristo. Y esa era la preocupación del Señor cuando lo lleva a Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos ya cerca de la cruz: ¿qué dicen ustedes que quién soy yo? Porque el Señor sabía que ellos no sabían que Él era el Cristo. Entonces, ¿qué van a salir a predicar? Vuélvase cristiano y serán millonario. Vuélvase cristiano y tendrá una familia muy bonita. Vuélvase cristiano y tendrá paz. Vuélvase cristiano y tendrá gozo. Tendrá buena salud. Pero el evangelio no es ese. Esa es la añadidura. ¿Qué es el evangelio? Predicar que Jesús es el Cristo, demostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Duro final, ¿no? Pero tal vez nunca vuelva a este país y no puedo desaprovechar este momento, porque quizás nunca vuelva a este país, pero ya dije lo que tenía que decir. Y lo que estoy diciendo aquí no solamente está quedando grabado ahí,
para salir por internet a todo el mundo. Y ahí lo van a encontrar. Sino que está quedando grabado arriba. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué evangelio es el que estamos predicando? Si no es el mismo que predicaron los profetas, los patriarcas, el Señor y los apóstoles y la iglesia primitiva, somos falsos pastores. Somos falsos ministros. No estamos diciendo la verdad. Y por eso hay tantos problemas. Es que cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, cree que todo está terminado. Porque eso fue lo que el Señor hizo en el Calvario cuando dijo consumado es. Está diciendo todo está terminado. Y nosotros no conocemos eso. La gente no sabe eso. ¿Qué significa consumado es? Es que ya ni se predica en Semana Santa. Ahorita me sorprendió en un pueblo en Colombia, donde la Semana Santa todos los pastores se unieron. Fue para hacer el Viernes Santo una cabalgata, tomando vino y otras cosas. Ya hemos ido muy lejos. Más del 50% de las instituciones teológicas más relevantes del mundo están diciendo que hay salvación por fuera de Cristo. Eso es lo que le están enseñando a los que van a dirigir las siguientes iglesias. Que hay salvación aparte de Cristo. Y que hay que quitarle el libro de Génesis a la Biblia. Eso es lo que están diciendo las instituciones teológicas más relevantes del mundo. ¿Dónde vamos? ¿Y a dónde iremos a llegar? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesita una persona que le dé pan y que le dé agua verdadera al mundo que está muriendo. Es que la teología de la prosperidad ya mismo fue comprobada por los mismos seguidores y proclamadores. Que esa no es la respuesta de Dios para la necesidad espiritual del hombre. Es que todos podemos ser millonarios y el problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios no está resuelta. Es que no son los carros finos. Es que Él no murió en la cruz para que yo tenga un carro último modelo. Es que Él no fue a la cruz para que yo tenga una mansión aquí en la tierra. Él no fue a la cruz para que yo tenga ropa de marca. Y no estoy diciendo que es malo tener una buena casa, un buen carro o tener buena ropa. Pero Él no fue a la cruz para eso. Él fue a la cruz para resolver 3 problemas que yo no podía resolver: Satanás, el pecado y la separación con Dios. Y eso lo resolvió en forma completa y eterna. Pero esto no lo sabemos. No hemos entendido. Es que no conocemos el Evangelio. Es que ya ni en Semana Santa se predica eso. Y si se predica eso es 3 minutos. Y ya. ¿Qué es lo que Dios espera hoy de nosotros? Pero que Dios nos ayude, el Espíritu Santo. Que oremos más de lo que hemos orado. Ese no es el mensaje que hemos venido a traer. Que hagamos más ayunos, tampoco. Que hagamos más vigilias, tampoco. Que me esfuerce 1000 veces más de lo que me estoy esforzando, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que construya templos mucho más grandes para 15, 20, 30,000 personas sentadas. Tampoco. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que yo conozca el Evangelio de la Biblia. Es que sin el Evangelio original de la Biblia no se puede evangelizar, porque ¿qué es evangelizar? Compartir el Evangelio. Pero si no tenemos el Evangelio, ¿qué es lo que vamos a evangelizar? Eso no es evangelismo. El primer botón de la camisa es el más importante. Cuando el primer botón de la camisa queda mal abotonado, todo lo demás queda mal abotonado.
Cuando el primer botón de la camisa queda bien abotonado, todo lo demás queda bien abotonado. Cuando se pierde el evangelio original de la Biblia, todo se pierde, todo se corrompe. Se corrompe el púlpito, se corrompe la oración, se corrompe el ayuno, se corrompe la vigilia, se corrompe la alabanza, todo se corrompe. Pero cuando se restaura el evangelio, todo se restaura. Y eso es lo que Dios quiere hacer en todo el mundo, en todas las naciones. Porque de nada sirve hacer grandes templos, grandes trabajos de evangelización. Sin el evangelio de la Biblia todo es vano. El evangelio es el método que Dios ha provisto para salvar a la gente. Es que no se puede salvar ni una sola persona sin el evangelio. No se puede salvar una familia sin el evangelio. No se puede salvar un pueblo sin el evangelio. Así que lo primero que Dios quiere de todos nosotros es que conozcamos el evangelio original de la Biblia. Si no conocemos el evangelio, todo lo que estamos haciendo es religión. Y el Señor dijo: muchos me dirán en aquel día, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, no milagritos, no uno cada mes, muchos milagros. Pero les diré: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero qué maldad hay en echar fuera un demonio, sanar gente, profetizarle motivación a la gente. ¿Cuál es la maldad? Ahora aquí está hablando de gente de alto nivel, porque para profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros, está hablando de gente de alto nivel ministerial. Pero les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Es que ellos hicieron todo como yo lo hacía, sin conocer el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Es que lo mismo le pasó a Saulo de Tarso. Sabía todo, menos el evangelio. Lo mismo le pasó a Apolo. Sabía todo, menos el evangelio. Los judíos ayunaban hasta 3 días a la semana. Nadie le gana. Lo que ahorraban en el ayuno lo daban a los pobres. Amaban mucho a Dios. Se esforzaban por servir a Dios. Eran celosos de la ley. Oraban muchísimo. Daban culto a Dios, no solamente los domingos, todos los días, mañana y tarde. ¿Quién les gana? Pero a esos mismos judíos el Señor les dijo: serpientes, hijos de serpientes. A esos mismos judíos el Señor les dijo: ciegos, guías de ciegos. A esos mismos judíos el Señor les dijo: sepulcros blanqueados. A esos mismos judíos les dijo: ustedes son hijos de Satanás. ¿Cómo es que habiendo sido los hijos de Dios, ahora son hijos de Satanás? Porque pasaron de ser hijos de Dios a ser hijos de Satanás. ¿Y cuál era el problema de ellos? ¿Por qué les dice así? Porque ellos no creían que Él era el Cristo. Y cada vez que Él les decía que Él era el Cristo, inmediatamente decían: ¿qué más testimonio necesitamos? Ha blasfemado en nuestra cara. Hay que matarlo. Por eso el Señor les dijo un día: si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Es que se puede hacer toda la religión sin el evangelio original de la Biblia. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo. Esa es la roca sobre la que tiene que estar fundamentada la verdadera iglesia del Señor. El resto del tiempo que tengo aquí, antes de entregar este micrófono, lo voy a utilizar para explicar un poquito el segundo pilar de este movimiento de evangelización mundial.
Este movimiento de evangelización mundial gira sobre 3 pilares. 1, el evangelio de la Biblia. Hasta aquí todo lo que hemos predicado es eso. El segundo pilar es el evangelismo de la Biblia. Y el tercer pilar es el fin de la Biblia. Hasta este punto, todos los que hemos hablado aquí, hemos hablado del evangelio de la Biblia, pero en forma muy comprimida, porque son 66 libros para explicarlo, y hemos hablado demasiado poco, porque el tiempo no da para explicar más. Pero voy a hablar un poquito del segundo pilar del movimiento de evangelización mundial. Los que no recibieron la revelación entre ayer y hoy, nosotros nos vamos orando para que mañana, pasado mañana, Dios les dé esa gracia. Porque sé claramente que una minoría lo recibió. Lo que voy a compartir ahora no les va a servir mucho a los que solamente fueron conmovidos. Les va a servir cuando la revelación entre en el corazón. Pero mayormente esto va a servir para las personas que recibieron esta revelación. Voy a hablar del evangelismo de la Biblia en forma comprimida. Veamos la Biblia en Mateo 4:18. Es que si no hemos recibido el evangelio de la Biblia, de nada sirve conocer el evangelismo de la Biblia. Porque el evangelio de la Biblia trata de que Jesús es el Cristo. Y el evangelismo de la Biblia es la forma de hacer la evangelización, conforme al propósito del Señor. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El evangelismo es pescar hombres. Es pescar hombres. Amén. Por eso andamos buscándolos. Que el Señor fue rechazado por Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios. Fue rechazado de plano por ellos. No encontró lugar. Todos los religiosos estaban ahí y estaban tan corruptos que no había un solo sumo sacerdote, sino había una pandilla. Es que bíblicamente debe haber uno solo. Pero se había corrompido tanto esto. ¿Y por qué lo sacó 2 veces a juguete del templo? Porque era el negocio de ellos. No podemos hablar con mucha claridad, porque no veo otra puerta de salida aquí. Santo, aleluya. Y como dijo alguien en algún lugar, alístese porque vienen los de las antorchas. Evangelismo es pescar hombres. Amén. Pero note algo aquí que se lo quiero ir comunicando ya. Evangelismo no es tratar de convencer a alguien con el evangelio. Digamos que ya tiene la revelación del evangelio de la Biblia y lo tiene claro, no como Adán y Eva, que no lo creían ni lo entendían. Porque así como estaba Adán y Eva, está la iglesia hoy. Ellos eran el tipo de la iglesia. Se perdió el mensaje de que Jesús es el Cristo. Pero suponiendo que ya tiene la revelación, entonces no es tratar de convencer a la persona para que crea esto, porque esto es espiritual. Como él fue rechazado en Jerusalén, se fue a la periferia.
Y allá vio a dos personas, Simón y Andrés, eran hermanos y eran pescadores. Y él se acerca y les dice: venid en pos de mí. Hay que ir atrás de él. Y os haré pescadores de hombres. Y dice el verso siguiente: ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Esto parece extraño, ¿verdad? Son empresarios. Hubiera podido decir: pero ¿cómo se te ocurre de que dejemos nuestras cosas aquí y te sigamos? ¿Qué garantía tenemos? Sentido común lo hubiera podido llevar a pensar esto. Pero ¿qué dice? Que al instante. ¿Y qué es al instante? Seguida, en el mismo momento. Amén. Lo siguieron. En el capítulo 9 de Mateo, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí le dijo menos. Solo le dijo: sígueme, no más. Es que no es argumentar tanto. No es tratar de convencer. Es que Dios tiene preparadas a esas personas. Y esas personas están esperando oír esa palabra. Inmediatamente responden. Dan la respuesta. Amén, gloria a Dios. Él hubiera podido decir lo mismo: disculpe, pero a mí me costó mucho llegar a este puesto. Y este puesto me deja muchas ganancias. Pero dice que se levantó y lo siguió. Es que esto es espiritual. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Este es el evangelismo de la Biblia. Aquí está hablando a los 12. Vayan. ¿Qué es lo que les dijo en forma general? Griten por toda la calle: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Los judíos sabían qué significaba esto, y también los samaritanos y otras gentes. Después de que griten por toda esa calle: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, entonces toquen la puerta. Y si hay un digno, quédense ahí. Y si no hay un digno, váyase de ahí. Entonces, ¿qué es evangelismo? Buscar ese digno, ese que Dios tiene preparado en esa casa. Está listo. Ellos iban a gritar, y luego al tocar la puerta iba a salir alguien. Ustedes son los que están molestando todo el día aquí, interrumpiendo la tranquilidad ciudadana. ¿No se acuerdan que hay un decreto? Así y así. Ese no es, déjelo, váyase. Pero sale el otro. Ustedes son los que están diciendo que el reino de Dios se acercó. Sí, venga, yo quiero que me expliquen esto. Quédese ahí. Y dice: la paz vendrá sobre esa vida, sobre esa familia, sobre esa casa. Entonces, encontrar al digno que Dios tiene ahí. Cuando tú vas a un centro comercial y necesitas dónde están los sanitarios, y va y busca una persona y le dice: perdón, ¿tú sabes dónde están los sanitarios? Y la persona dice: no, disculpe, no sé. Y lo agarra: tiene que saber. Usted tiene que saber dónde están los sanitarios, porque si no te voy a pegar. ¿Quién hace eso?
¿Qué es lo que hacemos? Buscamos otra persona. Señor, perdón, ¿tú sabes dónde están los sanitarios? No lo sé. ¿Qué hacemos? Buscamos otro, hasta que encontramos el que tiene la respuesta. Entonces no nos pegamos de alguien que no es. Mediodía, 1 hora, 3 horas, tratando de convencerlo. Ese no fue lo que enseñó el Señor, ¿sí? Y desde el Antiguo Testamento, sino que no lo podemos hablar en forma amplia. Es que Dios tiene preparada a esa persona que va a dar la respuesta inmediata. ¿Ustedes son los que dijeron que el reino de Dios se acercó? Sí, señora. Venga, por favor, yo necesito esa explicación. Porque ¿qué es el evangelismo? Es el encuentro del que tiene la necesidad con el que tiene la respuesta. Lucas capítulo 10. Corramos. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a vosotros. A esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí ya es con los 70, pero la técnica es la misma. Busquen el hijo de paz. Aquí ya no lo llama digno, lo llama hijo de paz. Pero es el mismo que Dios tiene preparado. Dice, si tan pronto encuentren al hijo de paz, no se pasen de casa en casa. ¿Por qué? Porque ya con este es suficiente para salvar a toda la región. Eso pasó con la mujer de Samaria. La mujer de Samaria, tan pronto se le abrieron los ojos como a Saulo de Tarso, cuando el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo, y se le abrieron los ojos, botó el cántaro y fue a la ciudad. Y solita, una mujer solita, no era pastora, no tenía grados teológicos, no era judía, no tenía la mejor moral, la mejor reputación en el pueblo, pero era la digna. Por eso él dijo: me es necesario pasar por Samaria, porque junto a ese pozo estaba la digna, preparada para recibir el mensaje, la revelación de que él era el Cristo, y luego para salvar a esa ciudad. Es que una sola persona que recibe la revelación de que Jesús es el Cristo y el evangelismo de la Biblia, una sola persona puede salvar una ciudad. Amén, gloria a Dios. Y puede salvar un país. Uno solo. Amén. Uno solo. Las mega iglesias se jactan diciendo que tienen 60,000, 100,000, pero en 40 años no han podido evangelizar su ciudad. Ella inmediatamente salvó una ciudad. Y los hombres después dijeron: ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Nosotros mismos hemos conocido y creído que Él es el Cristo de Dios. Amén. Es buscar al hijo de paz, al digno. Mateo capítulo 13. Vamos rápido. Mateo capítulo 13. Aquí tenemos las parábolas del reino de los cielos. Son bastantes, no podemos entrar. Pero ¿qué dijo el Señor de la primer parábola, de la del sembrador? Dijo que el que entiende esta, entiende las otras.
Todas las parábolas tienen un contenido escatológico de los últimos tiempos. Amén. Y tienen una enseñanza o una revelación relacionada con el evangelismo de los últimos días. La primera del sembrador dice que salió y sembró la semilla sobre 4 tipos de tierra: la del camino, la de los rastrojos y la de las piedras, y la buena. Y entonces Él les instruye para que ellos se fijen en la tierra buena. Como no tenían técnicas sofisticadas para asuntos agrícolas, los judíos lo que hacían era esparcir la semilla por todo lado. ¿Y cómo conocían la buena tierra? Porque germinaba rápido. Y una vez que ellos descubren la buena tierra, ¿para qué bregar con la piedra, con el rastrojo, con la tierra dura del camino? Si hay buena tierra, ¿por qué bregar con la otra? ¿Sabe por qué el pastorado se hace difícil? Y lo han calificado dentro de los 4 oficios más difíciles del mundo. Dicen que el primer oficio más difícil en el mundo es ser presidente de los Estados Unidos. Hay otros 2 y el cuarto es ser pastor. Cuando yo escuché esto, dije, ¿por qué me tocó el oficio más difícil del mundo? Pero ¿sabe por qué es que se ha creído eso? Porque es que no se conoce el evangelio, ni se conoce el ministerio. Que cuando el primer botón de la camisa queda mal abotonado, todo lo demás queda mal hecho. Fíjense en la buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? El buen corazón. ¿Cuál es el buen corazón? Esa persona que está preparada por Dios para ese día y hora. Solo está esperando que la persona venga y escuche este mensaje. Inmediatamente, como Andrés y Simón, dan la respuesta, como Mateo, como la mujer de Samaria, que están preparados. Si la persona no quiere, ¿no? Inclusive se puede evangelizar sin decir una sola palabra. En Colombia y en otros países he visto que ocurre lo mismo. No lo he visto aquí. Tal vez en otros lugares del país. Es que cuando uno se detiene en un semáforo, creo que se le dice semáforo aquí también, control de tráfico en las calles, llega gente a poner productos en los autos. Ellos no le hablan a nadie. Solo dejan y se devuelven. Si nadie le interesó el producto, ellos lo recogen y se van. Ellos no le hablan a nadie. No necesitan decir una palabra. Es que muchas veces no necesitamos decir una palabra. Hay un ejemplo que escuché de uno de los pastores de Corea, cuando él fue a evangelizar una área que era de oficinas. Y había mucha gente trabajando en toda esa área en oficinas. Y entonces él llegó con un folleto y lo dejó sobre el escritorio cuidadosamente. Y así en todos, y se fue. Pero él no quería que lean el folleto. Lo que él quería era mirar por un segundo los ojos de la persona. Ya. Y a la otra semana vuelve otra vez. Y a la otra semana vuelve otra vez. Y a la otra semana vuelve y ya sabe quiénes son los dignos ahí, sin haber dicho una palabra. Lo mismo se hace cuando se va a hacer un cubrimiento en un colegio o en una universidad o en una institución. Tengo un mensaje de parte de Dios, ¿lo quiere oír? No, listo. Tengo un mensaje de parte de Dios, ¿lo quiere escuchar? No. Tengo un mensaje de parte de Dios, ¿lo quiere oír? Claro, anótelo. Pero está estudiando, déjalo quieto. Conozco el camino para ser feliz en la tierra y tener acceso al reino de los cielos. ¿Lo quiere conocer? No me interesa. Déjalo quieto.
Por favor, compártamelo. Ahí está. ¿Sí? Estamos buscando al digno. Estamos buscando al Hijo de paz. Estamos buscando la buena tierra. ¿Dónde está? Ahí vamos. Pero luego viene aquí otras parábolas que hablan de la perla de gran precio. Habla también otra parábola de el buen pez. Todo nos está enseñando cómo evangelizar conforme a la Biblia. Vamos a leer en Colosenses capítulo 4 para mirar aquí un aspecto que para mí es muy importante. Colosenses 4 versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La puerta abierta. Hay puertas abiertas. Si hay una puerta abierta aquí, ¿por qué tratar de entrar o salir por la puerta cerrada y trancada? A punta de rodillazos y cabezazos y bregar. Mejor buscar la puerta que está abierta. ¿Por qué bregar con el espino o tratando de echarle tierrita a la piedra y agüita para ver si la convertimos en buena tierra? Es que nosotros no hacemos dignos, ya están hechos. Nosotros no hacemos buena tierra, ya está hecha. Nosotros no hacemos buenos peces, ya están hechos. Nosotros no hacemos perlas preciosas, ya están hechas. ¿Y cómo los conocemos? Por la reacción. ¿Cómo reaccionan? Por eso ya sé exactamente aquí el rostro de todos ustedes. Aleluya. Hay una puerta abierta, no tiene que bregar. Pero una vez que entró a la universidad y entre 3,000 estudiantes, descubre que hay 100 dignos. ¿Qué hacer con esos 100 dignos? Traerlos después. Enseñarles a ellos que Jesús es el Cristo, con Biblia en mano, y luego ellos salvarán esa universidad. Amén. Gloria a Dios. Voy corriendo. Evangelizar es compartir el evangelio, y al compartir el evangelio encontramos los dignos. Griten que el reino de Dios se ha acercado y los que son van a aparecer. Hemos gritado 2 días aquí que Jesús es el Cristo. ¿Y para qué gritamos 2 días que Jesús es el Cristo? Para conocer los dignos, para saber quiénes son. El Señor dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Mal fin de esta conferencia, ¿no? Amén, gloria a Dios. Dios nos ayude. Espíritu Santo nos ayude. Espíritu Santo nos ayude. ¿Qué hacemos después de que encontramos un digno? Hechos 5:42. Y voy terminando. El pastor Fabián dice que cuando un pastor dice que ya voy a terminar, no significa nada. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando encontramos un digno? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar? ¿Pueden decirlo más fuerte? Es la mejor canción que Dios quiere escuchar en la tierra. Es esta.
La mejor adoración es predicar este mensaje al mundo. Es aferrarnos a este pacto, lo que no hizo Adán y Eva, y honrarlo creyendo esa palabra. Amén. Entonces les enseñamos que Jesús es el Cristo. Para eso hay unas 33 lecciones que ya están en su mano, como una ayuda. Cuando alguien va a empezar a nadar, necesita un flotador. Ese es como el flotador para las personas que no tienen mucha destreza para predicar con la sola Biblia, sin más papeles. Pero ya cuando la persona aprende a nadar, ¿qué hay que hacer con el flotador? Quitárselo. Entonces la cartilla es muy útil para las personas que no tienen mucha destreza para el manejo de la Biblia. Todas las 33 lecciones están diseñadas cuidadosamente para que el digno sea establecido en la roca de creer que Jesús es el Cristo escrituralmente, no una teoría, no un asunto mental o que yo pienso, sino algo escritural. Entonces puede usar las hojitas, irle transmitiendo esto a la persona. Todas las lecciones están diseñadas para terminar diciendo que Jesús es el Cristo, porque es la roca de la salvación. Si lleva 2 días enseñando, porque se puede hacer todos los días, como aquí, o un día a la semana, en un sitio especial, en una hora especial, colegio, universidad, oficina, etc. Ahí le hace el movimiento de la palabra. A eso lo llamamos movimiento de la palabra. Le compartimos que Jesús es el Cristo. Si a los 3 días llega una persona nueva, que es lo más natural, entonces no se devuelve, continúa donde va, porque todo está diseñado. Toda lección tiene un núcleo al final, y el núcleo es lo importante de la lección. Todo versículo tiene un núcleo. Un versículo dice muchas cosas, pero todo versículo dentro del estudio tiene un núcleo, y toda lección tiene un núcleo al final. Y eso es lo importante del versículo y de la lección. Y todo está diseñado para que termine diciendo que Jesús es el Cristo y esa es la roca. Entonces así le sigue compartiendo, pero ojo, no vaya a dejar que esto se le convierta en un estudio bíblico, porque esto no es un estudio bíblico. Esas 33 lecciones se pueden dar en un día, o se pueden dar en 3 días, o en 8 días, o en un mes. Pero lo que hay que evitar es que eso se convierta en un estudio bíblico. Entonces ya llevamos 2 años estudiando la cartilla. ¿Y qué ha pasado? Nada. Solo estudiando versículos y versículos. ¿Y qué pasó? Nada. El día que esto se convierta en un estudio bíblico, ahí muere todo. Ahí murió todo esto. Ahí murió. Lo que tenemos que hacer con esto es enseñarle a esta persona, a este digno, a este hijo de paz, esta buena tierra, este buen pez, esta perla preciosa que encontramos, esta puerta abierta, es enseñarle rápidamente que Jesús es el Cristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Es que fue la respuesta que los 120 dieron a los 3000 que llegaron de golpe a la iglesia. 120 miembros, un salón pequeño, y le llegan 3000 de una. ¿Qué hacen? Los 120 estaban preparados y las casas fue la alternativa. ¿Pero qué era lo que les enseñaban en las casas? Que Jesús es el Cristo, que ese es el Evangelio. Esto es lo que hay que enseñar con la Biblia. Esa es la roca. Amén. ¿Pueden decir amén?
En Colosenses capítulo 4, donde estuvimos antes, miremos los dos factores del evangelismo. Porque el primer factor del evangelismo es encontrar al digno. Y el segundo factor del evangelismo es hacerle el movimiento de la palabra. ¿Qué es el movimiento de la palabra? Enseñarle que Jesús es el Cristo. Y para eso está el material. Está el flotador mientras. Colosenses capítulo 4 versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es el fin del movimiento de la palabra? Dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué ese es el ministerio? No, pero yo les voy a enseñar cómo tener una mejor imagen, cómo tener sanidad interior. Es que dice que 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Amén. Es un verdadero hijo de Dios. Y dice que el que es nacido de Dios no peca. Y dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Es la nueva criatura. Pastor Fabián habló aquí bastante de la nueva criatura. ¿Y cuál es la obra de la nueva criatura? Que nosotros hemos querido transformar a la gente con doctrina, sin creer que Jesús es el Cristo. Y eso es completamente imposible. Por eso la gente no cambia. Por eso la gente no cambia. Y por eso el pastorado es difícil. Después de que esta revelación entra en el corazón de las personas, el pastor deja de ser un prisionero de 30, de 50, de 100, de 1000, de 2000, de 20,000. Y todos se enfocan a evangelizar el país y el mundo. Y todos están en esto. Niños, jóvenes, empresarios, hombres de negocios, toda clase de gente entra a hacer la evangelización mundial con el evangelio de la Biblia. ¿Y cuál es el evangelio de la Biblia? Que Jesús es el Cristo. Este movimiento de la palabra entonces se hace todos los días, como dice aquí, o se puede hacer mínimo cada 8 días. Pero una persona puede hacer varios movimientos de la palabra en la semana. Supongamos que un pastor tiene 10 personas que hacen 10 movimientos de la palabra semanales con diferentes personas. ¿Cuántas personas serían? ¿Cuántos movimientos de la palabra serían? 10 por... si tiene 10 personas y cada uno hace 10 movimientos semanales. Pero eso es con 10 nomás. Pero si tiene 200 haciendo 10 movimientos de la palabra en semana, ¿cuántos son? Esto es poderoso. Esto es poderoso. Por eso dice que habían 3,000, luego 4,000, luego 5,000 y luego un número incontable. Pero dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Los que hacían el movimiento de la palabra, pero luego trasciende ciudades a regiones y luego todo el área y luego todo el imperio. Pablo logró evangelizar todo el imperio romano. Es un gran ejemplo de evangelización mundial que tenemos. No lo alcanzó todo. Su sueño de ir a España no fue logrado. Pero él, con un grupo de personas, logró hacer la evangelización de todo el imperio romano. Amén. Si el evangelio de la Biblia entra en esta iglesia y el evangelismo de la Biblia entra en esta iglesia, la historia de Argentina será otra. Amén. Lo vimos en Cuba. En 30 días entramos alrededor de 60 personas de varias naciones. Habían pastores, pastoras, jóvenes, señoritas, empresarios, empresarias, profesionales, hombres de negocios, de toda clase de gente. Habíamos en ese grupo. Y en un mes cubrimos toda la nación. Algún día hay que hacerlo aquí en Argentina. Tal vez no vengan 60, vengan 2,000.
de 50 naciones para cubrir en 30 días este país. Y también irán a ayudarme en Colombia. A todos muchas gracias. Dios los bendiga.